Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de un misionero que decidió llevar su fe hasta un lugar que estaba prohibido. Ese viaje, que terminó de forma trágica, será el punto de inicio de un relato que nos permitirá hacer un recorrido más amplio por distintos momentos en los que la humanidad decidió detenerse frente a lo desconocido, imponiendo todo tipo de prohibiciones, desde islas cerradas al mundo hasta científicos que acordaron pausar experimentos que podían cambiarlo todo. Este episodio nos invita a reflexionar sobre esos límites frágiles entre lo posible y lo permitido, y la diferencia entre poder hacer algo y efectivamente hacerlo. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Desde tiempos antiguos siempre hubo hombres y mujeres convencidos de que su fe debía llevarse más allá de sus propios muros. En los días del Imperio Romano, cuando el cristianismo era apenas una secta perseguida, ya había misioneros que recorrían caminos polvorientos llevando un mensaje que para muchos era incomprensible. Viajeros sin armas, pero con palabras, que se internaban en tierras ajenas arriesgando cárcel o martirio. Siglos más tarde, con el cristianismo convertido en una religión poderosa, la misión tomó otras formas. Monjes irlandeses cruzaron el Mar del Norte para predicar en aldeas germánicas, y en la Edad Media, figuras como San Francisco Javier emprendieron viajes interminables hacia la India, Japón y más allá. Eran hombres convencidos de que la salvación del alma estaba en juego y que ningún océano o frontera debía detenerlos. Durante la era de la exploración europea, el impulso misionero se entrelazó con las expediciones coloniales. Sacerdotes y pastores desembarcaban en costas desconocidas, llevando crucifijos y evangelios, al mismo tiempo que los soldados portaban banderas y espadas. Para algunos pueblos, los misioneros fueron la cara amable de la conquista. Para otros, una amenaza tan inquietante como los cañones que llegaban con ellos. En todos esos relatos hay un patrón común: el misionero como una figura heroica, alguien que cruza la frontera entre lo permitido y lo prohibido, entre lo seguro y lo incierto, un personaje que se mueve entre el fervor espiritual y el riesgo mortal. Y la historia de hoy comienza justamente con una de esas aventuras. Nuestro héroe es un hombre que nació en el seno de una familia muy devota, y desde joven creyó que su vida tenía un propósito trascendente. Creció alimentándose de relatos sobre exploradores y misioneros que viajaban a tierras desconocidas, convencido de que algún día seguiría esos pasos. Aprendió a sobrevivir en la naturaleza, a curar heridas, a orientarse con el sol y las estrellas. Se preparó durante años para una misión que, en su mente, era sagrada: llevar su fe hasta el último rincón donde aún no había llegado.
Cuando creyó estar listo, emprendió el viaje. Cruzó mares, negoció en secreto con hombres que aceptaron llevarlo más allá de donde la ley lo permitía. En una embarcación pequeña, cargada con provisiones mínimas y un libro que consideraba indispensable, se acercó por primera vez a aquella costa. Lo recibió un silencio espeso, roto apenas por el murmullo de las olas y la selva. Avanzó con cautela, cantando himnos en un idioma que nadie allí podía comprender. No obtuvo respuesta, salvo un proyectil que atravesó el aire y se incrustó en el libro que llevaba en las manos. Regresó a la embarcación, herido en el orgullo, pero no en la fe. Escribió en sus cuadernos que no podía rendirse, que debía volver, y así lo hizo. Días más tarde, esta vez lo estaban esperando. Apenas puso un pie en la arena, aparecieron figuras armadas con arcos y lanzas. El desenlace fue rápido y brutal. Su cuerpo quedó tendido en la playa y luego fue arrastrado hacia la espesura. Nadie volvió a verlo nunca más. La escena, que parece arrancada de un diario de navegación del siglo XVI, no ocurrió hace 500 años. Pasó en pleno siglo XXI, frente a los ojos del mundo. Su nombre era John Allen Chau. Había nacido en 1991 en Alabama y creció en una familia cristiana evangélica que se mudó al estado de Washington cuando era solo un niño. Desde adolescente estaba fascinado por las historias de exploradores, de misioneros que cruzaban océanos para llegar a pueblos desconocidos. Leía sobre viajes épicos y se entrenaba como si algún día le tocara protagonizar uno. En la universidad se inscribió en programas de supervivencia al aire libre. Aprendió a encender fuego bajo la lluvia, a dormir en cuevas, a remar largas distancias y a purificar agua en la selva. También se vacunó contra todas las enfermedades posibles, convencido de que debía proteger a los pueblos a los que pensaba visitar. Tenía un plan a largo plazo: llevar el evangelio al que consideraba el último grupo humano sin contacto con la fe, los habitantes de la isla Centinela del Norte, en el Océano Índico. No era un impulso repentino. Durante años lo escribió en sus diarios. Esta es la última frontera. En paralelo viajó a misiones breves a México, Sudáfrica e Irak, pero siempre regresaba con la sensación de que su verdadera misión estaba pendiente. Su fe le decía que la vida de esas personas estaba incompleta sin lo que él quería llevarles, y que él era el elegido para entregarlo. En noviembre de 2018, voló hasta las Islas Andamán, en la India. Allí, a pesar de las advertencias oficiales y las leyes que explícitamente prohíben acercarse a la isla Centinela del Norte, contrató a un grupo de pescadores que, de madrugada y bajo el riesgo de ser arrestados, lo dejaron en un punto cercano a la costa. Llevaba consigo arroz, pescado seco, medicinas, equipo de pesca, un kayak inflable y, por supuesto, una Biblia. El 14 de noviembre intentó acercarse por primera vez. Gritó frases religiosas y cantó himnos. La respuesta fue inmediata: una lluvia de flechas, una de las cuales se incrustó en la Biblia que tenía en sus manos. Regresó a la barcaza desde la cual lo observaban los pescadores, conmocionado pero más convencido aún de que debía insistir. En una carta escrita a sus padres, les dijo: «Ustedes podrían pensar que estoy loco, pero esto es algo que debo hacer». El 17 de noviembre volvió a la playa. Los pescadores lo vieron desde lejos. Apenas puso un pie en la arena, los habitantes de la isla lo rodearon y lo atacaron con flechas y lanzas. Su cuerpo quedó tendido en la arena y fue arrastrado selva adentro. Nunca fue recuperado. John Allen Chau había imaginado su misión como una epopeya espiritual. El mundo, en cambio, lo vio como un recordatorio brutal de que todavía existen lugares donde el contacto está prohibido, no solo por ley, sino por la historia misma de la humanidad. La isla Centinela del Norte es, en apariencia, un pedazo de paraíso. Un rectángulo de apenas 60 kilómetros cuadrados perdido en el Golfo de Bengala, cubierto por una selva tropical que, desde el aire, parece una alfombra verde impenetrable. Sus costas están rodeadas de playas blancas y manglares, y más allá se despliegan arrecifes de coral que actúan como murallas naturales, protegiendo la isla y dificultando el acceso de embarcaciones. El clima es húmedo y cálido todo el año, con monzones que descargan lluvias torrenciales.
En ese ambiente prospera una gran biodiversidad: palmeras que se inclinan sobre la playa, árboles de maderas duras en el interior, aves tropicales, reptiles, cangrejos, peces multicolores y tortugas marinas que llegan a desovar en la arena. Administrativamente, la isla forma parte de las Andamán y Nicobar, un territorio de la India que agrupa a más de 500 islas. Pero en la práctica, la isla Centinela del Norte funciona como un mundo aparte. No hay carreteras, ni puertos, ni escuelas, ni hospitales, ni templos. No hay nada que recuerde a la civilización moderna. Su población vive como lo ha hecho durante miles de años, sin agricultura intensiva, sin metales y sin escritura. Son cazadores-recolectores. Pescan en aguas poco profundas, usando lanzas y arcos, recolectan frutos, miel y tubérculos, cazan cerdos y aves silvestres en la selva y básicamente se alimentan de lo que pueden cazar o recolectar. Fabrican canoas pequeñas con troncos ahuecados que empujan con pértigas, pero nunca se alejan más allá de los arrecifes, lo que sugiere que su vida está anclada a ese pedazo de tierra y mar inmediato. El número exacto de habitantes de la isla es un completo misterio. Los censos son imposibles porque nadie ha podido entrar sin ser atacado, y las estimaciones varían entre 40 y 500 personas, aunque algunos creen que podrían ser más. Su idioma es un acertijo, no guarda relación aparente con las lenguas conocidas de otros pueblos cercanos y nunca ha podido ser registrado ni descifrado. Sus viviendas son chozas simples, hechas con ramas y hojas, dispuestas en pequeños grupos tierra adentro o cerca de la playa. Lo que define a los habitantes de esta isla es su rechazo absoluto al contacto. Desde el siglo XIX, cada intento de acercamiento ha terminado de la misma manera: proyectiles lanzados contra los intrusos. No es un gesto caprichoso, sino una decisión sostenida, transmitida de generación en generación. Para ellos, la isla es un territorio inviolable. El mensaje es claro: quien intenta entrar no es bienvenido. Ese aislamiento hoy está protegido por la ley india. Tras décadas de intentos frustrados de acercamiento, el gobierno decretó que nadie puede acercarse a menos de 5 kilómetros de la costa. La Marina patrulla la zona para impedir que turistas, pescadores o sencillamente curiosos pongan en riesgo la vida de los habitantes o la suya propia. La prohibición es total. No se permite sobrevolar la isla, no se permite fondear embarcaciones cercanas, no se permite filmarla de cerca. En los mapas oficiales de navegación, la isla está marcada con advertencias en color rojo: acceso restringido. Las razones de esta estricta política de aislamiento son múltiples. La más obvia es sanitaria. Los isleños, tras miles de años de aislamiento, carecen de defensas inmunes contra enfermedades comunes, como la gripe, el sarampión o incluso un resfrío común. El contacto con un visitante podría desencadenar una epidemia capaz de aniquilar a toda la comunidad en cuestión de semanas. Pero también hay razones culturales y éticas. Los antropólogos insisten en que forzar el contacto podría destruir su modo de vida, un sistema social y económico que ha perdurado sin necesidad de la modernidad. Darles acceso a bienes, religiones o tecnologías ajenas rompería un equilibrio milenario. Más aún, se trata de un asunto de derechos humanos: el derecho a la autodeterminación. Ellos han dejado muy claro, de la manera más inequívoca posible, con arcos y flechas, que quieren estar solos. Y la decisión de respetar esa negativa es, en parte, un gesto de humildad de la humanidad moderna: aceptar que no todos quieren ser parte de nuestro mundo globalizado. Así, la isla Centinela del Norte es hoy una rareza en el planeta, un lugar donde el tiempo parece detenido, protegido por la selva, el mar y una muralla invisible hecha de leyes, vigilancia militar y un consenso internacional tácito. Un espacio prohibido que nos recuerda que todavía existen rincones donde la modernidad no entra y donde la humanidad elige vivir como lo ha hecho desde hace miles de años. Lo más inquietante de la isla Centinela del Norte no es solo lo que sabemos, sino lo que nunca vamos a saber. Desde lejos, la isla parece un escenario detenido en el tiempo, una cápsula de miles de años intactos.
Y sin embargo, ese silencio no significa que haya estado completamente aislada de nuestra mirada. De tanto en tanto, la modernidad ha intentado abrir una rendija: barcos encallados, exploradores coloniales, expediciones científicas y pescadores imprudentes. Todos esos intentos han terminado de la misma manera, con el recordatorio de que allí el contacto está prohibido y los visitantes no son recibidos. La historia de los encuentros con los isleños es breve, pero está cargada de advertencias. El primer caso documentado ocurrió en 1880, cuando el oficial británico Maurice Vidal Portman desembarcó en la isla. Allí capturó a 2 ancianos y 4 niños, es decir, los secuestró y los llevó a Port Blair, la capital de las Islas Andamán. Los adultos murieron al poco tiempo de enfermedades respiratorias y los niños fueron devueltos, probablemente llevando consigo gérmenes desconocidos. Fue la primera gran señal de que el contacto podía ser mortal. A mediados del siglo XX y ya bajo la administración india, comenzaron los intentos de acercamiento amistoso. En los años 60 y 70, antropólogos y funcionarios desembarcaron con regalos, frutas, utensilios metálicos y accesorios. A veces eran aceptados y otras rechazados con flechas. En 1991 se produjo el encuentro más cercano. Un grupo de isleños se aproximó a un bote sin mostrar señales de hostilidad, pero aquello nunca se repitió y la India decidió suspender esas visitas. También hubo contactos accidentales. En 1981 el carguero Primus encalló en un arrecife cercano. Durante días, la tripulación observó cómo grupos armados de la isla construían balsas para acercarse. Los marineros, aterrorizados, pidieron ayuda por radio y finalmente fueron rescatados en helicóptero. El casco del barco quedó allí como un monumento involuntario al peligro del contacto. En 2006, 2 pescadores que faenaban ilegalmente en las costas fueron asesinados cuando su bote llegó accidentalmente a la isla. Sus cuerpos quedaron en la playa, pero no pudieron ser recuperados, porque cada intento de acercamiento era repelido con flechas y lanzas. Y claro, finalmente, el año 2018, la muerte de John Allen Chau mostró que, más de un siglo después del primer encuentro, nada había cambiado en la isla. Los isleños siguen defendiendo su mundo con una claridad absoluta. Lo prohibido tiene muchas formas. A veces se manifiesta como un muro invisible levantado por la naturaleza, como el arrecife de coral que rodea la isla. Otras veces es menos sutil, como las flechas que impiden acercarse a la Centinela del Norte. Otras veces adopta la forma de una ley, un decreto escrito que señala que eso está vetado: no cruzar, no tocar, no experimentar. Pero existe una categoría aún más peculiar: la prohibición que surge de manera espontánea entre quienes están en la frontera del conocimiento. Durante la historia, la ciencia ha sido más bien lo contrario a la prohibición. Ha sido expansión, curiosidad llevada al límite, un impulso por empujar las fronteras sin mirar demasiado las consecuencias. Cuando algo podía hacerse, por lo general se hacía, y solo después se evaluaban los daños. Por eso, los momentos en que aparece un no dentro de la ciencia resultan tan sorprendentes. Ese no siempre nace del temor. A veces es una decisión ética: reconocer que el entusiasmo por descubrir puede traer consigo riesgos demasiado grandes. A veces es un intento de proteger a otros o de protegerse a sí mismos. En esas raras ocasiones, científicos, ingenieros o médicos deciden detenerse, frenar la mano, incluso cuando saben que podrían seguir adelante. Prohibir en esos casos no es censurar ni renunciar al conocimiento. Es un acto de contención, una pausa deliberada frente a la tentación de avanzar. Y aunque son escasos, esos momentos en la historia nos recuerdan que no todo lo posible debe ser necesariamente permitido. El nombre Asilomar viene del español, asilo junto al mar, y la descripción no puede ser más precisa.
Se trata de un balneario ubicado en la península de Monterrey, en la costa de California, un tramo de litoral donde el Pacífico golpea con fuerza contra rocas oscuras, donde el viento arrastra olor a sal y algas y donde las gaviotas parecen dueñas del paisaje. El complejo de Asilomar nació a principios del siglo XX como un centro de retiro y descanso de la Asociación Cristiana Femenina. Fue diseñado por Julia Morgan, la misma arquitecta que más tarde construiría el extravagante castillo de William Randolph Hearst. Pero a diferencia de esa mansión barroca y recargada, Asilomar tiene un estilo sencillo, acogedor y casi rústico. Cabañas de madera y piedra, techos inclinados, ventanales grandes que dejan pasar la luz del mar. Todo rodeado por dunas y bosques de pinos que llegan hasta la playa. Durante décadas fue un lugar de encuentros y congresos, un sitio elegido por universidades y asociaciones para pasar días de discusión intensa, paseos por la arena y conversaciones bajo el sol californiano. El ambiente de retiro, lejos de grandes ciudades, favorecía la concentración y también la sensación de comunidad. Hoy, Asilomar es un parque estatal y sigue funcionando como centro de conferencias. Quienes lo visitan suelen destacar lo mismo: la calma, la belleza natural y ese aire de aislamiento que hace olvidar que Silicon Valley está a apenas un par de horas al norte. No es difícil entender por qué, en la memoria de la ciencia, Asilomar quedó grabado no solo como un lugar geográfico, sino como un símbolo, un espacio de pausa frente al mar, donde se discutieron los límites de lo que debía y no debía hacerse. En febrero de 1975, en la costa de California, un grupo de más de un centenar de científicos se reunió en el Centro de Conferencias de Asilomar. No era un congreso cualquiera. No había stands comerciales, no se trataba de presentar los últimos resultados ni de competir por el prestigio académico. El objetivo era otro, aún más extraño: discutir si la ciencia debía detenerse a sí misma. Durante varios días, algunos de los investigadores más brillantes del planeta reflexionaron sobre un descubrimiento reciente que abría horizontes inmensos, pero también riesgos desconocidos. Lo que nació allí fue algo inédito: una moratoria voluntaria en la investigación con ADN recombinante, un acuerdo colectivo para no avanzar hasta entender mejor los peligros. Para comprender por qué ese encuentro fue tan revolucionario, hay que volver a los inicios de los años 70, cuando la biología molecular vivía una de sus mayores euforias. Desde mediados de los 50, con la descripción de la doble hélice de ADN, el campo había crecido con una rapidez vertiginosa. Ya no se trataba solo de mirar genes en abstracto. Los científicos aprendieron a manipularlos, a cortarlos y pegarlos en nuevos lugares. Control X, Control C, Control V, como si fueran piezas de un rompecabezas biológico. La gran herramienta que lo cambió todo fueron las enzimas de restricción, descubierta a fines de los 60 en bacterias. Estos pequeños bisturís moleculares permitían cortar el ADN en puntos específicos. Por primera vez en la historia, era posible tomar un fragmento de un organismo y unirlo al de otro distinto, creando combinaciones nuevas. El entusiasmo era enorme. Se podía imaginar bacterias productoras de hormonas humanas, cultivos resistentes a enfermedades, organismos diseñados a la medida. Pero junto con la promesa apareció el vértigo. ¿Qué ocurriría si se insertaban genes de virus peligrosos en bacterias de crecimiento rápido? ¿Podía crearse sin querer un patógeno nuevo, una enfermedad desconocida capaz de escapar del laboratorio? Nadie lo sabía, porque claro, nunca se había hecho. La inquietud fue creciendo. En 1971, Paul Berg, un joven bioquímico de Stanford, fue uno de los primeros en intentar unir ADN de un virus de mono, el SV40, conocido por provocar tumores en roedores, con material genético de bacterias intestinales, la famosa Escherichia coli. Antes de continuar, detuvo el experimento. La idea de que esas bacterias modificadas pudieran propagarse fuera del laboratorio lo llenó de dudas. Esa decisión se convirtió en el germen de algo mayor. Junto a Maxine Singer, Norton Sindel y otros colegas, comenzó a circular una idea radical. Había que pausar los experimentos
hasta evaluar bien los riesgos. El proceso fue sorprendentemente abierto. En julio de 1974, un grupo de 11 científicos publicó una carta en la revista Science pidiendo una moratoria internacional sobre ciertos usos de ADN recombinante. Era una invitación pública al autocontrol que alertaba a colegas de todo el mundo. No sigamos adelante a ciegas. El paso siguiente fue convocar a un encuentro para discutir cara a cara cómo avanzar. Así nació la Conferencia de Asilomar. La logística del evento fue cuidadosamente diseñada. El lugar elegido, un balneario alejado, tranquilo, con bosques y mar, ayudaba a crear un ambiente de concentración y cierta solemnidad. Asistieron alrededor de 140 personas, principalmente biólogos moleculares de Estados Unidos y Europa, pero también médicos, abogados, periodistas y observadores internacionales. La presencia de periodistas fue en sí misma notable. La idea era que la discusión no quedara entre cuatro paredes, sino que fuera transparente y conocida por el público. Durante 3 días intensos, entre el 24 y 27 de febrero de 1975, se discutieron escenarios, riesgos y protocolos de seguridad. Se plantearon preguntas que hoy nos parecen casi obvias, pero que entonces eran completamente nuevas. ¿Qué pasa si una bacteria portadora de genes virales escapa del laboratorio? ¿Qué niveles de bioseguridad se necesitan para experimentos con ADN recombinante? ¿Se puede confiar en que los científicos cumplan protocolos estrictos? Las conversaciones se organizaron en sesiones plenarias y grupos de trabajo. Se definieron categorías de riesgo para los experimentos y se propusieron niveles de confinamiento. Surgió la noción de laboratorios P1, P2, P3 y P4, con crecientes grados de aislamiento, que todavía usamos hoy. Los casos más sensibles, como la combinación de genes humanos con bacterias intestinales, quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. Lo más llamativo fue que la decisión no vino de un gobierno, ni de una agencia de regulación, ni de la presión pública. Vino de los propios científicos, que se pusieron límites a sí mismos. Al final, la conferencia concluyó que la investigación con ADN recombinante podía seguir, pero solo bajo ciertas condiciones estrictas de bioseguridad y con algunas áreas completamente prohibidas hasta tener más datos. El documento final de Asilomar fue más que una lista de reglas. Se transformó en un modelo de autorregulación científica. En lugar de esperar a que ocurriera un accidente para reaccionar, la comunidad eligió adelantarse, debatir los riesgos, informar al público y establecer consensos. Fue un momento casi utópico, un pacto de responsabilidad en una disciplina que estaba a punto de cambiar el mundo. Con los años, Asilomar pasó a la historia como un símbolo. Muchos lo recuerdan como la primera vez que la ciencia dijo: podemos hacerlo, pero no debemos hacerlo todavía. Y aunque después vendrían controversias, aplicaciones médicas exitosas y nuevas fronteras de manipulación genética, aquella reunión junto al mar quedó grabada como un momento único de pausa, reflexión y autocontrol en la historia de la biología moderna. Décadas después de Asilomar, la biología volvió a enfrentar una frontera. Esta vez no se trataba de enzimas de restricción, sino de una herramienta mucho más precisa, CRISPR-Cas9, capaz de editar ADN con una exactitud inimaginable en los años 70. Desde su aparición en 2012, prometió curar enfermedades hereditarias, mejorar cultivos y transformar la medicina, pero también despertó temores. ¿Qué pasaría si se aplicaba en embriones humanos? Durante un tiempo hubo cautela. En 2015, cientos de científicos pidieron prudencia y se organizaron reuniones internacionales para discutir límites y riesgos. Parecía que la lección de los años 70 seguía presente. Sin embargo, en 2018 estalló la noticia. El investigador chino He Jiankui anunció el nacimiento de las primeras niñas con genomas editados. Había modificado un gen humano para hacerlas resistentes al VIH, sin consenso, sin transparencia y en secreto. La condena fue inmediata, repudio internacional, sanciones y finalmente la prisión. Pero lo que quedó en el aire fue una sensación de déjà vu. Otra vez la ciencia había avanzado más rápido que la reflexión. El caso de los bebés CRISPR recordó que la tensión entre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer sigue intacta, y que las prohibiciones, esas pausas frágiles que a veces imponemos en el camino del conocimiento, siguen siendo tan necesarias como vulnerables.
He Jiankui salió de prisión en 2022 después de cumplir 3 años de condena por practicar la medicina de manera ilegal y falsificar documentos vinculados con los experimentos que realizó. El mundo lo recordaba como el hombre que anunció el nacimiento de las primeras niñas con genomas editados. Muchos imaginaron que desaparecería y que mantendría un bajo perfil, pero ocurrió lo contrario. Volvió a la escena pública, dio entrevistas, abrió cuentas en redes sociales y aseguró que ya no buscaba crear más bebés CRISPR, sino enfocarse en terapias genéticas para tratar enfermedades en adultos. Su regreso no estuvo exento de polémicas. Intentó trasladarse a Hong Kong, pero le revocaron el visado. Aún así, intentó reinventarse como empresario. Se casó con la emprendedora canadiense Kathy T y fundaron juntos una compañía biotecnológica, aunque la relación se acabó a los pocos meses. Hoy sigue siendo un personaje incómodo, sin pasaporte, restringido a China, activo en redes sociales, pero limitado en alcance real. Para muchos es un paria que nunca debió volver a un laboratorio. Para otros, una advertencia viviente de lo que ocurre cuando alguien decide cruzar la frontera de lo prohibido. El verdadero vacío en esta historia no es He Jiankui, sino las niñas que dejó tras de sí. Lulu y Nana nacieron en 2018 en China, bajo un secretismo absoluto que se mantiene hasta hoy. Se sabe apenas que fueron concebidas por fecundación in vitro y que sus embriones fueron editados para alterar un gen llamado CCR5, relacionado con la entrada del VIH en las células. La polémica no fue solo ética, sino que también científica. Expertos que revisaron los datos señalaron que la edición había sido incompleta y podía haber generado mutaciones imprevistas en otros sitios del genoma. Nadie sabe con certeza qué ocurrió ahí, y al ser bebés viables, cualquier análisis posterior es imposible. Tras el juicio, el gobierno chino reforzó el silencio. No hay información sobre su estado de salud, ni fotografías, ni mucho menos reportes médicos. En 2019 incluso surgió el rumor de una tercera niña, a la que llaman Amy, pero nunca fue confirmado. Así, Lulu, Nana y tal vez Amy crecen fuera de la vista pública, protegidas y ocultas como un secreto de Estado. Y ese silencio se ha convertido en parte de la narrativa. La historia del científico que cayó en desgracia la conocemos bastante bien. La de las niñas que llevan en su ADN la huella de este experimento, no la conocemos. Lo prohibido siempre es una frontera ambigua. Puede ser un muro de flechas que marca el límite de un territorio, como en la isla Centinela del Norte. Puede ser un consenso voluntario, como el que nació en Asilomar cuando los científicos se detuvieron a reflexionar antes de seguir adelante. Y puede ser también un mandato legal, como el que cayó sobre He Jiankui poco después de anunciar el nacimiento de los primeros bebés genéticamente editados. Pero ninguna de esas prohibiciones es absoluta. Todas dependen, en última instancia, de la voluntad humana de respetarlas. John Allen Chau cruzó una línea que estaba marcada en los mapas y en las leyes. No creyó que ese prohibido lo incluyera a él. He Jiankui cruzó otra frontera, esta vez científica. Ignoró advertencias, consensos y normas éticas porque sentía que su experimento valía más que las restricciones. Ambos terminaron convertidos en advertencias vivientes, aunque en contextos muy distintos. Lo curioso es que estas historias no hablan tanto de la ciencia o de la exploración, sino del autocontrol. El verdadero dilema no está en lo que podemos hacer, sino en lo que decidimos no hacer. Y esa decisión nunca es simple. A veces proteger a otros significa frenar nuestro propio avance. A veces el deseo de gloria o de fe pesa más que el riesgo. A veces el freno se rompe y el experimento avanza igual, dejando tras de sí consecuencias que ya no se pueden borrar. Las prohibiciones son, en el fondo, pactos frágiles, pactos entre comunidades humanas que deciden decirse hasta aquí llegamos. Y lo que muestran estos casos es que esos pactos siempre serán tentados, cuestionados o directamente ignorados. Lo prohibido existe, sí, pero su eficacia depende de algo mucho más incierto, nuestra capacidad de respetar nuestros propios límites. Así hemos llegado al final de esta muy interesante historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner,
Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Marc Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil y la familia Hurtado Varela. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.